Bueno, y cuando son las 8:16, queremos agradecer a esta hora por su disposición y por su tiempo en esta fría mañana de lunes a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, gracias por poder conversar. Hola Patricio, buenos días. Sí, buenos días para usted. Bueno, ministra, antes de ir directamente al tema de la agenda, quería hacerle una pregunta más general para empezar, porque qué duda cabe que fue muy simbólico que el presidente de la República incluyera por primera vez a la ministra de la Mujer en el equipo político, ¿no? Bueno, habiendo transcurrido 14, 15 meses desde aquello, ¿cómo podría caracterizar usted la centralidad que la agenda de género tiene para la política de este gobierno? Bueno, yo creo que eso se ha expresado en las dos principales reformas que ha propuesto el presidente al país. Tanto la reforma previsional como la reforma tributaria tienen muchas bondades, en mi opinión, pero también tienen una novedad respecto de otros intentos de reforma tributaria y también de reforma al sistema previsional, que es que se hacen cargo de cuestiones que habían estado sin respuesta. En el caso de la reforma previsional me refiero a la cuestión de las lagunas por cuidado. Dentro de la propuesta del Seguro Social que ha hecho el gobierno, hay un complemento en las cotizaciones por cuidado para quienes tienen lagunas precisamente por haber criado o cuidado a una persona con dependencia, que es la situación de la Sí. mayoría de las mujeres. Y en el debate todavía no nos queda claro cómo quienes se oponen a que haya una idea de seguridad social plantean, por ejemplo, hacerse cargo de la realidad. Y la realidad es que la pensión autofinanciada de las mujeres tiene la PGU o el que llama Pilar Básico Solidario de la Meseta 3 es de 32.000 pesos. Entonces, eso es un ejemplo de cómo más allá, y esto lo quiero despersonalizar porque la propuesta de que el Ministerio de la Mujer entrara al comité político fue previo a que hubiera nombramiento. Sí, claro. Sí. Eh, Esa es la búsqueda que hay, que es que en el fondo la mitad de la población esté también presente a la hora de pensar las grandes políticas públicas de nuestro país. Y yo creo que eso se ha cumplido en nuestras principales reformas, en el calendario legislativo, en el plan de reactivación económica, en todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, donde la violencia contra las mujeres es considerada también un problema de seguridad pública y así. Sí, ministra, bueno, nosotros hace años venimos conversando con dirigentes feministas, con especialistas en temas de género, y ellas nos fueron enseñando antes de que incluso este tema se volviera así de extendido como es ahora, ¿no? Que era tan importante la política y el fortalecimiento institucional del ministerio como la transversalización de las políticas. Y yo me imagino que cuando alguien como usted llega al cargo al que llega, se encuentra con un Estado que ya tiene una inercia, ¿no? Tiene una manera de proceder, tiene una organización del trabajo, una forma de establecer las coordinaciones. ¿Cómo ha sido cómo ha sido para usted ese desafío, ¿no? ¿Y qué reflexión podría hacer respecto a la relación entre esto, ¿no? Entre lo que uno podría llamar las políticas más propiamente sectoriales y por el otro lado el hecho de que la dimensión de género se exprese en todas y cada una de las políticas públicas? Bueno, la transversalización siempre se plantea como un eje importante del gobierno. Y en este sentido, no hemos inventado la rueda porque ya existía una red de transversalización, que es bastante antigua. Lo que sí hemos innovado, yo creo, es que con el empuje político que le ha dado este gobierno, hemos podido subir un poco la ambición respecto a las medidas de transversalización del enfoque de género en las distintas reparticiones del Estado. La semana pasada estuve en la Universidad de Valparaíso lanzando la meta de capacitación del servicio civil. 100.000 funcionarios y funcionarias públicas capacitados a través del programa Prevenir. Eso, si bien había habido planes de formación previa, nunca habíamos llegado a tal meta de ambición de capacitación. A eso me refiero con que Ujú. estamos subiendo un poco este estándar. Sí, bueno, en ese contexto es que se dan algunas políticas importantes, ministra. Una de ellas es el tema de las modificaciones al régimen de sociedad conyugal. Esta es una situación que afecta a muchas mujeres. Se encuentra ahora precisamente siendo tramitada en el Congreso, en el Senado. Bueno, a ese respecto quería bueno, pedirle para efectos también como
de compartirlo con quienes nos están escuchando, cuáles son los ejes con los que ustedes están trabajando y cómo quieren impulsar que finalmente estas modificaciones se produzcan. Bueno, en primer lugar, hemos iniciado el debate porque sabemos que si lleva 14 años pendiente es porque hay diferencias. Así que hemos iniciado el debate con una serie de audiencias a expertas y expertos y sociedad civil para que vayamos construyendo el consenso y no llegar y presentar las indicaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que estamos planteando? Aquí nos tenemos que hacer cargo, por un lado, de un acuerdo de solución amistosa que el Estado de Chile, es decir, han pasado 3 gobiernos entre medio, el Estado de Chile asumió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos en flagrante incumplimiento de ese acuerdo, que tiene que ver con modificar las disposiciones discriminatorias que tiene la norma de sociedad conyugal. ¿Cuáles son estas? La imposibilidad de las mujeres de decidir sobre el patrimonio común, reservándose solamente, valga la redundancia, el patrimonio reservado. Y en el fondo el patrimonio reservado es una compensación, pero una compensación ante la imposibilidad de decidir sobre el patrimonio común. Y esto es algo que afecta a todas las mujeres, no solamente a las que están casadas bajo esta figura, sino que también, por ejemplo, las mujeres solteras, cuando pedimos un crédito y tenemos que acreditar que somos solteras. Es algo que siempre me preguntan por qué. Y bueno, la raíz está en la sociedad conyugal. O, por ejemplo, a las mujeres campesinas, cuando quieren emprender alguna mejora productiva en sus predios y se ven imposibilitadas de poder decidir sobre un bien que les pertenece y que ellas trabajan. Entonces hemos propuesto algunas líneas cardinales, todavía no están las indicaciones presentadas porque hemos llegado a un acuerdo con la Comisión de Mujer de escuchar primero, y en ese sentido, ¿qué cosas mantenemos del régimen de sociedad conyugal? La solidaridad, es importante la solidaridad dentro de esta comunidad que es el matrimonio o la unión civil. En segundo lugar, lo que estamos proponiendo es la coadministración entendida como una plena capacidad de ambos cónyuges, y aquí nos estamos adaptando también al matrimonio igualitario, la plena capacidad de ambos cónyuges, no solo del hombre, de poder decidir respecto a los bienes. Y en este momento uno de los puntos que permanece como preocupación y que estamos buscando cómo responder a aquello es cómo fortalecemos la protección de los bienes que son obtenidos mediante apoyo del Estado. Con esto nos referimos sobre todo a la vivienda obtenida por subsidio. ¿Por qué? Porque el 70% de quienes consiguen un subsidio habitacional son mujeres. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la ministra Antonia Orellana. Leyendo estos que son los nudos, ministra, y escuchándola, y voy a transparentar una impresión personal. Si bien entiendo que la negociación y el acuerdo es parte consustancial de la política y del trámite legislativo, me preguntaba cómo era posible que en el Chile del 2023 hubiera discrepancias o no fueran obvias estas discriminaciones tan evidentes que tiene el régimen de sociedad conyugal. ¿Qué reflexión podría hacer al respecto? Porque, bueno, salvo que yo estoy muy perdido, me parecen obviedades, ¿no? Bueno, ha habido muchos intentos. Lo que pasa es que no se ha llegado a puerto. Pero ha habido, digamos, la ministra Pascual lo intentó, que es senadora, lo intentó también la ministra Salaquet, que de hecho el otro día nos estuvo acompañando en la sesión para comentar el trabajo legislativo que hicieron bajo su gestión en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, de lo cual mantuvimos la mayoría de las propuestas. Con esto quiero decir que dio un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades de mujer que se ha topado con la falta de acuerdos. Y la falta de acuerdos, yo creo, Patricio, que no tiene tanto que ver con el entender que aquí hay algo discriminatorio, sino hay una diferencia en la valoración respecto al patrimonio reservado. Porque hay quienes consideran que es una forma de protección a las mujeres. Ahora, la misión que tenemos como Ministerio de la Mujer es velar por todas las mujeres y no solamente las que pueden pagarse un súper abogado que pueda ocupar la figura del patrimonio reservado o de los gananciales al máximo en un tribunal, ¿cierto? Sí. Sino la mayoría de las mujeres que no cuentan
muchas veces ni siquiera con acceso a un abogado. Y por lo tanto es en ese espíritu que hemos emprendido esta reforma. Y yo creo que, mira, esperemos que la tercera sea la vencida. Vamos a ver, pues, ¿ah? Estamos conversando a esta hora de la mañana con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, bueno, un tema que nos parece central, que también lo mencionó el presidente en su cuenta pública, es el del Sistema Nacional de Cuidado. Yo no me voy a poner a pontificar sobre esto, porque usted conoce infinitamente más del tema, pero hay autoras feministas que plantean que ahí es donde está el meollo, y si no el meollo, uno de los meollos de las relaciones desiguales que existen entre hombres y mujeres en la sociedad. Bueno, ¿en qué está esa iniciativa? ¿Cuál es la perspectiva con la que ustedes están trabajando en este tema para que idealmente se convierta en un hecho concreto y en un sistema institucionalizado al final de este gobierno? ¿Aló? ¿Ministra, me escucha? ¿Aló, ahí sí? Sí, Sí, sí. No sé si alcanzó a escuchar sí, la pregunta, ministra. sí, la alcancé a Sí, escuchar. ya. Sí, Adelante. hay varias constataciones sobre las cuales estamos trabajando. La primera de las constataciones tiene que ver con, podrá ser medio obvio, ¿cierto? Pero no deja de ser. Que es que para la gran mayoría de las mujeres, y eso me lo muestran las cifras de recuperación de la pandemia, las cifras de recuperación del empleo, sigue siendo el responsabilidades familiares permanentes o el cuidado de menores de 5 años, como se le quiera decir, dependiendo del instrumento, sigue siendo la principal dificultad para volver al empleo, o para siquiera buscar o considerar buscar empleo. En segundo lugar, que esta repartición desigual de las tareas de cuidado y de crianza tiene impactos en la pobreza a largo plazo. Lo comentábamos recién a propósito Sí. de las pensiones. ¿Cierto? El sistema de FP en general ha fallado de darle pensiones dignas a todos, pero sobre todo a las mujeres. Y en tercer lugar, que no podemos, producto de los fenómenos demográficos, no podemos pensar que esto se va a solucionar solamente al interior de las familias. ¿Por qué? Porque nuestra población está envejeciendo y las personas tienen menos hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que si descansamos en la idea de que va a ser la siguiente generación la que cuide a la anterior, probablemente vamos a estar dejando fuera de la mirada a un grupo no menor de personas mayores. Y en ese sentido, ¿qué es lo que proponemos? Es la corresponsabilidad social, que desembarca en un sistema nacional de cuidados. ¿Qué significa esto? Básicamente, sí, mi respuesta, porque se habla mucho de la corresponsabilidad, Sí. pero la mayoría de los hogares en nuestro país son liderados por una mujer sola. Entonces, a veces suena como una mala broma el descansar toda la creencia de que esto va a mejorar en decir, bueno, arréglaselas mejor en su casa, porque no hay nadie con quien compartir esa tarea. Mm. Y por lo tanto, la idea de la corresponsabilidad social y esta red de apoyo, que podría ser el sistema de cuidado, se torna muy, muy relevante. Porque ¿qué pasa cuando no hay nadie quien cuide? Cuando no hay hijos, cuando la mujer no quiere asumir esa obligación, que es lo que nos pasa muchas veces, que lo asumimos más por obligación, porque nadie más en la familia lo toma. Hay un montón de complejidades ahí que, por supuesto, no se van a solucionar de la noche a la mañana, pero que sí estamos empezando a abordar y creemos que es una discusión que debiera llegar a puerto. ¿Por qué? Porque es una necesidad demasiado extendida en toda la población. Ahora, hay que articular muchos servicios e instituciones, ¿no? ¿Cómo viene el itinerario? Porque uno a priori diría, esta es una tarea titánica, es como difícil de sacar adelante en 2 años, ¿no? Ah, Bueno, precisamente esa es la tarea que hemos tomado distintos sí. puntos de partida. En primer lugar, a nivel social, hemos realizado los diálogos sociales Hablemos de Cuidados. Ya han participado cerca de 5.000 personas. Obviamente son la mayoría cuidadoras o personas mayores con dependencia, que son las más directamente afectadas. Y todavía, que lo paso el dato, se puede organizar el propio diálogo a través de la página hablemosdecuidados.cl, que tiene una figura como parecida a la de los encuentros locales autoconvocados de la presidenta Bachelet. Es decir, se descarga la metodología y se sube el acta. Ujú. Eso a nivel social. A nivel institucional, como tú dices, hay que articular muchos servicios. Y en ese sentido, eso es lo que hemos estado haciendo en el Comité Interministerial para la Política de Cuidados, que preside el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson,
y donde la vicepresidencia la ejercemos desde el Ministerio de la Mujer, precisamente para eso, para empezar a ordenar y articular las acciones y programas del Estado que ya existen, programa Vínculos, en el caso del Ministerio de la Mujer 4-7 y otros, para que trabajen en conjunto y no desorganizadamente. Y en tercer lugar, hemos estado dando esta discusión también a propósito de la necesidad de un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque un sistema de cuidados requiere financiamiento, y es por eso que el ministro Marcel y también el presidente lo han incluido dentro de las conversaciones que son necesarias para poder llegar a un acuerdo sobre un nuevo pacto fiscal. Ministra, bueno, se nos está acabando el tiempo para finalizar una última pregunta no ministerial. Usted estuvo el sábado en tanto militante de Convergencia Social en el acto donde el presidente hizo un llamado a ir pensando la fusión de los partidos del Frente Amplio. Bueno, como militante de uno de los partidos y como militante del Frente Amplio, ¿cómo recibe usted este llamado? Es una discusión que ha estado presente hace mucho tiempo y que yo espero que pueda concretarse de la mejor manera. Creo que es evidente para todos que necesitamos más unidad en estos momentos y no menos. Así que espero ahí que todas las militancias de todos los partidos podamos estar a la altura y poder tomar ese desafío. Ministra Antonia Orellana, que esté muy bien y que tenga una buena semana. Muy buena semana para ustedes también. Ahí está Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, dándonos su punto de vista sobre las políticas del ministerio, los desafíos. Yo planteaba entre algunos, ¿no?, el del Sistema Nacional de Cuidados, que implica una mini transformación del Estado. Hablábamos del tema del régimen de sociedad conyugal, que como nos recordaba la ministra, ha sido un tema de permanente tope que no se ha podido destrabar legislativamente. Y por supuesto aprovechamos al final de hacerle una pregunta de carácter más político, que tiene que ver con el rumbo de la actual coalición a la que la ministra pertenece y que en consideración del presidente debería ser en el próximo tiempo un partido único en vez de una suma de partidos más pequeños. Bueno, estos temas van a ser parte también de la discusión que vamos a tener más adelante en nuestro panel. Son las 8:33, vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos en este radioanálisis de día lunes 12 de junio del año 2023. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todo